Bueno, hola. Eh, mm, Hoy vamos a seguir con las medidas de variabilidad. Ya vimos en el video anterior la desviación media, ahora le toca el turno a la varianza. La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Dicho de otra manera, mide la dispersión de los valores de la variable con respecto a su media. Acuérdate que todas las medidas que vamos a ver ahora, de todos los parámetros que están incluidos dentro de la medida de variabilidad, lo que hace es medir qué tan disperso o qué tan homogéneo o heterogéneo son los datos, siempre con respecto a la media aritmética. Entonces, se trata de la medida de los cuadrados de la distancia de los datos a la media. Es decir, la suma de cada distancia al cuadrado, dividido entre el número de datos totales. Y se mide en una unidad diferente. Por ejemplo, en los casos en que la variable mide una distancia, por ejemplo, en kilómetros, su varianza estaría expresada en kilómetros al cuadrado. En cambio, la desviación media siempre te está dando en la misma unidad de medida de la variable, pero la varianza no. La varianza es una medida de qué tan disperso es un conjunto de datos, siempre con respecto a la media. Si la varianza es pequeñita, significa que los valores del conjunto están bastante agrupados cerca de la media aritmética. Si la varianza es grande, significa que los datos, los números, están muy dispersos. Entonces, ¿qué mide la varianza? Mide el grado de dispersión de los valores de la variable con respecto a su media. Y voy a tener una varianza poblacional y voy a tener una varianza muestral. Acá tengo, miren, lo voy a marcar con la pluma. Tita al cuadrado es la simbología para la poblacional y S al cuadrado es la simbología para la varianza muestral. La fórmula a aplicar para calcular la varianza poblacional es la siguiente. Dice, esto significa varianza, ¿sí? Esto es varianza. La varianza es igual a la sumatoria de los datos desde el primero al último, X sub I menos la media poblacional. Esto era media poblacional. Al cuadrado, dividido n. Ahora, acá te pongo lo que significa cada uno de los argumentos de la fórmula, ¿no? Mu es la media poblacional. Bien, vamos ahora con la varianza, pero en este caso muestral. En el caso en que estemos trabajando, en vez de con todos los datos, con toda una población, estuviéramos trabajando con una muestra de la población, la fórmula a aplicar para estimar la varianza es la siguiente. Claro, uno dirá, ¿y cuál es la diferencia? Solamente la diferencia, acuérdate que esto
Todo esto significa varianza. Varianza. Bien, dirás, ¿qué diferencia hay entre la otra? Bueno, fíjate, te voy a poner acá la poblacional. La poblacional dijimos que era, esto es varianza, es igual a la sumatoria n y igual a 1 y es paréntesis x sub i menos la media poblacional al cuadrado dividido n. Fíjate, quiero que tengas bien presente las diferencias, porque ese es uno de los errores que suelen cometer en el parcial. En la poblacional es dividido n, en cambio en la muestral es n menos 1, o sea, la cantidad de datos menos 1. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a poner ahí qué significa cada cosa. S al cuadrado, a todo eso se le llama varianza muestral. El símbolo es sumatoria. Ese sería cada uno de los individuos x sub i o cada uno de los datos. X rayita es la media muestral y n es el número de individuos que compone esa muestra. Ahora te voy a poner las fórmulas poblacionales y muestrales. Así las tenés bien juntitas. ¿Cuál es la diferencia que hay? Fíjense que acá dice varianza, varianza, poblacional, poblacional, muestra y muestra. Que acá yo le agregué la frecuencia. Espero que lo voy a poner en otro colorcito para que se vea mejor. A ver si me permite. Tac. Ahí está. Vamos a buscar amarillo. Ahí. Lo que hice agregar la frecuencia. ¿Ves? Agregué la frecuencia. Generalmente a veces lo vas a ver anotadito así. Esta es la que más vas a usar, ¿eh? Así que ya te la estoy marcando para que te la agendes. Esta es la que más vas a usar con frecuencia. Porque en el peor de los casos, si no hay frecuencia, es 1, ¿no? Entonces, fíjate, lo que quería mostrarte, que generalmente uno pone la frecuencia atrás. Es lo mismo. A ver, te lo pongo acá, digo. La varianza poblacional es igual a la sumatoria de, en este caso, n, bueno, no voy a poner la referencia esa, sería la sumatoria de los x sub i menos la media poblacional elevado al cuadrado por la frecuencia. Y esto dividido n. Lo mismo pasaría con la muestral. Sería la varianza muestral es igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos la media muestral al cuadrado por la frecuencia dividido n menos 1. Esto y esto es lo mismo, la única diferencia es que la frecuencia está delante del paréntesis y la otra está al final. No cambia nada el resultado. Pero digo porque ustedes se estructuran mucho y después cuando lo ven en una tabla, dice, pero profe, la frecuencia no va adelante, es lo mismo, no, el orden, los factores no altera el producto. Bien, vamos ahora a sacar la varianza de datos sueltitos, chiquititos, para que se vea.
Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos, 2, 3, 6, 11, 13, ¿sí? Y quiero saber cuál es la varianza. Esta es una varianza, un estudio, ¿muestral o poblacional? Claro, muestral. Bien, entonces vamos a elegir esta que era la muestral. Entonces vamos ahora, señores, a sacar. Primero vamos a calcular la media aritmética y después vamos a sacar la varianza. Entonces la media aritmética sería sumar allá todos los datos, 6 más 3 más 6 más 11 más 13, eso me da 35, dividido 5, 7. Esa es la media. Ahora vamos a calcular a través de la fórmula larga, si querés, porque son pocos datos, la varianza. O sea que yo tendría que tomar cada uno de los datos de este conjunto, restarle la media aritmética y elevarlo al cuadrado. Bien, entonces hago 2 menos 7 al cuadrado, 3 menos 7 al cuadrado, 6 menos 7 al cuadrado, más 11 menos 7 al cuadrado, más 13 menos 7 al cuadrado. Eso da 94,4, perdón, 94 dividido 4, 23,50. Bien, es sencillito, ¿sí? Bien. Vamos a retomar, ¿se acuerdan? Los 5 amigos, estos 5 cadetes amigos que le hemos preguntado qué nota obtuvieron en 5 materias y queremos saber, porque los 5 nos daban la misma media aritmética, quién era el que realmente la media era representativa de esa distribución, ¿no? Entonces, voy con el amigo Durán, no, a ver, era Álvarez, el amigo Álvarez. Entonces, sacamos la media, era 25 dividido 5, es 5, y para sacar la varianza, fíjense, a la partecita esta chiquitita de acá dentro del paréntesis la voy a descomponer para que me resulte más fácil. O sea, primero saco x sub i menos la media y después lo voy a elevar al cuadrado y le voy a multiplicar la frecuencia. Nada más para que resulte más fácil el cálculo, ¿no? Si lo querés hacer en una sola columna, lo podés hacer. Entonces, repito siempre para que te quede. De esta columna siempre voy a obtener los datos para sacar la media. Ahora voy a hacer cada uno de estos datos, estas notas, menos las medias. 3 menos 5 menos 2. 4 menos 5 menos 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1. 7 menos 5, 2. Ahora me faltaría esto mismo, pero elevado al cuadrado y multiplicado por su frecuencia. O sea que tendría que hacer, para que se entienda, 2 al cuadrado por 1, menos 1 al cuadrado por 1, 0 al cuadrado por 1, 1 al cuadrado por 1 y 2 al cuadrado por 1. Y ahora sí, a esta columna la sumo y acordate, te lo pongo acá. De esta columna voy a sacar la varianza. Entonces sumo, me da 10, 10 dividido 5, 2. Bien, así como saqué de Álvarez, vamos a sacar de Benítez.
Acordate que la media aritmética era 5 en los 5 amigos, o sea que la diferenciación la voy a encontrar con la varianza. Entonces, ahora tendría que hacer, otra vez, acordate, de acá saco la media. Y de acá voy a sacar la varianza. Entonces, sumo todo, me da 46, 46 dividido 5, 9,20. Bien, ahora lo que voy a hacer es, te voy a dar tiempo a vos y te propongo que calcules la varianza de Cisnero y de Durán. Te dejo acá los datos para que lo puedas sacar. Te doy un par de minutos. Lo que quiero es que te pongas cancherito, ¿sí? Te pongas canchero con cómo obtener, en este caso, la varianza, ¿sí? Mientras que lo estás haciendo, yo voy a prolijar un poco esto. Ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver. Cisnero les dio 16,80 la varianza y de Durán les tuvo que haber dado 1,60. Entonces fíjate, de todas las varianzas de estos 4 amigos, de estos 4 cadetes, ¿quién te dio la varianza más chiquita? ¿Y quién te dio la varianza más grande? La varianza más grande te la dio el amigo Cisnero, porque te dio 16,80. O sea, te está dando, te está diciendo que sus notas están muy dispersas. Y si no, mira, te voy a hacer algo para que, algo muy chiquitito, muy gráfico, para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Mira, voy a hacer una línea de tiempo. Y acá en el medio, sí, voy a poner 5. Que 5 era la media. Fíjate las notas que tiene Cisnero. Tiene, si esto empezó con la nota 1, la nota 1 está acá, ¿no? Pero tiene un 1, tiene 2, 2. Y después se va al otro extremo. Tiene 2, 10. ¿Ves que están dispersas las notas? Por eso que el 5 no es representativo. Me lo está dando la varianza. Ahora voy con la más chiquitita. La más chiquitita voy a agarrar otro color para que lo veas mejor. De las varianzas, la que tiene la más chiquitita es Durán, ¿no? Entonces, fíjate, me voy a poner por acá arriba. Durán. Voy a poner. Acá tengo la media, que es 5. Y este cadete tiene un 4, está acá. Tiene un 6. Tiene, perdón, 3, 4, un 6 y un 7. ¿Ves que están más cerquitas las notas? Sí, las 4 notas restantes, ¿no? Están más cerquita del 5, que es la media. Por eso es que le está dando una varianza tan pequeña con respecto a Cisnero. Entonces, acá te puse. La mayor varianza es la del amigo Cisnero.
lo que significa que sus notas están muy dispersas. Ahora, para el amigo Álvarez y el amigo Durán, las varianzas son pequeñas. ¿Ve? Te dio 1,60 Durán y 2 te dio la varianza de Álvarez. O sea, está ahí nomás cerquita. La varianza es menor, lo que significa que sus notas están más cerca de la nota media, o sea, del 5. En cuanto al amigo Benítez, la varianza es un poco más elevada que Álvarez y Durán, pero no tanto como Cisnero. O sea, que el que menos, el que más dispersión tiene, el que menos la media es representativa de su nota es Cisnero, eso no hay la menor duda. ¿Se entendió lo que significa la varianza? Bien, ahora que lo entendiste, vamos a calcular la varianza de datos sueltitos. ¿Se acuerdan de los sueldos de los 7 trabajadores del área de ensamble? Después lo vamos a sacar de una tabla de frecuencia, o sea, de datos tabulados, y después lo vamos a sacar de una de datos agrupados en intervalos. Entonces empecemos. Vamos con los sueldos mensuales de 7 trabajadores del área de ensamble. ¿Se acuerdan que eran 1100, 1300, 1000, 1500, 800, 1600 y 1100? Entonces, lo primero que tenía que hacer es sacar la media aritmética. Sumo todos los datos y lo divido por 7. Sumo 1100 más 1300 más 1000, 1500, 800, 1600 y 1100. Eso hace un total de 8400. Dividido 7 porque son 7 el total de trabajadores que trabajan en el área de ensamble. Eso me daba una media aritmética de 1200. Correcto. Bueno, ahora vamos a calcular la varianza. Si yo, en vez de aplicar, de tabularlo, ¿se acuerdan que yo dije que siempre te conviene hacer una tabla de frecuencia? Lo quiero hacer con la fórmula toda extendida, se me hace un choclazo. Si no, fíjate, mira. Ahora tendría que reemplazar cada uno de estos valores de la fórmula, o sea, tendría que ser 1100 menos 1200 elevado al cuadrado, más 1300 menos 1200 elevado al cuadrado. Pero como son números grandes, pues son sueldos, esto es un choclazo. Entonces, ¿qué nos conviene? Hacer una tablita, armar una tablita. Entonces vamos a armar la tablita. Los sueldos van a ser 800, 1000, 1100, 1300, 1500 y 1600. El único que se repite 2 veces es el sueldo 1100. Entonces, sumo todo la frecuencia absoluta, me está dando la cantidad de datos, n, ¿sí? Acordate, de esta columna X sub I por la frecuencia, lo que voy a sacar es la media. Entonces multiplico 8 por 1, 800, 1000 por 1, 1000, 1100 por 2, 2200, 1300 por 1, 1300, 1500 por 1, 1500, 1600 por 1, 1600. Total, 8400. ¿Sí? Acá ya lo habíamos sacado, ¿no? 8400 dividido 7, ahí me está dando la media aritmética. Vamos a ponerlo, ahí está, 1200. Bien, ahora lo que tendríamos que sacar es esto, ¿no? La varianza. Entonces tendría que, vamos a hacer, lo voy a descomponer. Voy a hacer una columna donde tenga que restar cada dato menos la media, y después otra columna donde voy a hacer ese mismo cálculo, lo voy a arrastrar, lo voy a elevar al cuadrado y se lo voy a multiplicar a la frecuencia. Entonces primero lo que hago es esto, ¿se entiende, no? Es para facilitarte el trabajo, nada más, O sea que hago 800 menos
1200, 400. 1000 menos 1200 menos 200. 1100 menos 1200 menos 100. 1300 menos 1200, 100. 1500 menos 1200 son 300. Y 1600 menos 1200, 400. Entonces voy a cambiar de color porque se vea mejor. Ahora, este valor que tengo acá, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por 1. O sea, hace en la calculadora menos 400 al cuadrado por 1. Eso te tiene que dar 160.000. Haces menos 200 elevado al cuadrado por 1. Eso te tiene que dar 40.000. ¿Se entiende, no? Porque descompuse en dos columnas. Menos 100 elevado al cuadrado por 2, 20.000. 100 elevado al cuadrado por 1, 10.000. 300 elevado al cuadrado por 1, 90.000. Y 400 elevado al cuadrado por 1, 160.000. Sumo esta columna y de esta columna voy a sacar la varianza. Entonces, van a ser 48.000. No, tengo un error acá. Vamos a corregirlo. Vamos a poner en... Esto no es 48.000, sino es 480.000. ¿Sí? Ahí agregué el 0. ¿Sí? Voy a agarrar la calculadora. Bien, eso nos dio 68.571,43. Esa es la varianza. Entonces, acordate que estos 68.571,43 no me está dando en la misma unidad de medida que la variable. O sea, esto no son sueldos, sería el sueldo al cuadrado. Como no tiene ningún sentido el peso al cuadrado, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna... ¿Cómo puedo explicártelo? No tiene ningún sentido. La varianza no se interpreta. La varianza no se interpreta. Lo que te ayuda a la varianza es saber qué tan dispersos están los datos. Nada más. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es... Vamos a sacar la varianza de nuestro ejemplo tabulado, ¿sí? De datos sin agrupar, pero sí tabulado. Esto eran, le habíamos preguntado a 20 individuos cuántas personas convivían en su casa. Entonces quiero determinar la varianza. Acordate que lo primero que tengo que sacar, para poder sacar la varianza, es sacar la media aritmética. Entonces, ¿para qué te pongo la fórmula? Para que no te lo olvides. Vamos con la tabla. ¿Sí? Le preguntamos y nos dijeron una persona, 2, 3, 4, 5, ¿no? En total le preguntamos a 20 individuos. Entonces, ¿cuál sería la media aritmética? Claro, tengo que hacer 72. Otra vez te lo voy a repetir hasta el hartazgo. De esta columna voy a sacar la media. Y de la frecuencia siempre estoy sacando n, la cantidad de datos. Bien, entonces hago 72 dividido 20. Eso me está dando algo así como 3,6. ¿Sí? Entonces, ahora voy a sacar la varianza. Te pongo la fórmula de la varianza. Acá estamos hablando
de, fíjate, otra vez te lo voy a marcar con un resaltador, muestra. Por lo tanto, la fórmula que voy a usar es la muestral. Y acuérdate que en la muestral es n-1. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer otra columna donde voy a hacer la parte adentro del paréntesis, o sea, x menos la media. Entonces sería 1 menos 3,6 menos 2,6. 2 menos 3,6 menos 1,6. 3 menos 3,6. Eso da menos 0,6. Y así hago todo. Esto me va a servir para que, para poder ahora elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, por ejemplo, tendría que hacer, te lo pongo acá para que lo veas. Voy a hacer 2,6 elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia. Acá voy a hacer menos 1,6 elevado al cuadrado multiplicado por 2. ¿Se entiende, no? Ok, entonces, para que no quede encimado, lo voy a borrar. Y esto me da 22,8. Así que la fórmula tendría que poner 22,8. La varianza es igual a 22,8 dividido, n es 20 menos 1. ¿Y esto cuánto da? Correcto, esto da 1,20. Entonces la varianza da 1,20. Sigo. Vamos a sacar ahora de datos agrupados. Fíjate. Estaba estudiando, agarré una muestra de 21 cadetes, ¿sí? Ojo que es muestral, por las dudas, te lo estoy mostrando, es muestral, ¿sí? Oye. Hice lío. Quise agarrar el saltador, muestral. Bien, entonces, y se le preguntó cuántas veces concurrieron en el último semestre a la biblioteca. Y los datos resultantes de ese estudio están en la tabla. Esta es una tabla de datos agrupados. ¿Por qué? Porque están agrupados en intervalos de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder sacar la varianza? Sacar la media aritmética. Entonces, acordate, lo voy a poner otra vez acá. Pluma. Si yo sumo la frecuencia, me va a dar n. Y si yo sumo de esta columna x sub y por la frecuencia, lo que voy a obtener es la media. ¿Sí? Entonces, tendría que hacer 206 dividido 21. Eso me está dando 9,81. Ahora quiero la varianza. Para sacar la varianza, voy a poner la fórmula acá, me conviene descomponer en dos columnas. Primero saco x sub i menos la media y después en la otra columna la elevo al cuadrado y se la multiplico por la frecuencia.
Entonces hago x y menos la media, estoy haciendo este pedacito, vamos a agarrar el marcador, este pedacito de acá, ¿sí? Y voy a hacer la otra columna que va a ser ese mismo resultado, menos 7,81, lo voy a elevar al cuadrado y le voy a multiplicar la frecuencia. Sumo, entonces acordate, de esta columna voy a sacar la varianza. La sumatoria de esto me da 527,24 y fíjate que abajo es n menos 1. N es 21 menos 1, 20. Entonces tendría que hacer 527,24, este valor de acá, dividido 20. Y eso me da 26,36. Acordate que no se puede interpretar la varianza porque sería la unidad de medida, en este caso, las veces que concurrieron a la biblioteca elevado al cuadrado. No tiene ningún sentido. Bien, lo dejamos acá. En el próximo video vemos desvío típico o desviación estándar.